tiene atrás? Ay, un tesoro. La triste historia de Manuel Flaco Ibáñez. Ay, Dios mío. Esta minifalda es igualita, Yuri. Hola amigos de Tutoriales Gerberín, les saluda su mero locutor favorito. ¡Silencio, ranas! ¡Que va a predicar el sapo! El día de hoy, les vamos a platicar la historia de Manuel Flaco Ibáñez, un actor que ha vivido con todas sus fuerzas su carrera como artista y como persona. Ay, Dios mío, qué felicidad me da tu presencia. Que pasó desde el teatro hasta la pantalla grande y luego hacia la televisión, en donde sigue trabajando y dejando huellas para las nuevas generaciones. ¿Qué te estás pasando de rosca? Porque le echaste mucha mostaza a tu hot dog y ahora ya tienes hamburguesa, chal. Pero, antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. ¿Qué? ¿Nos tomamos un cafecito? Sin más rollos, y si ya tienen su cafecito listo, vamos a entrar a las profundidades de una de las etapas más difíciles de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México y en la vida de este actor, que se considera sobreviviente de los excesos que tuvo que enfrentar. Comenzamos. ¿Y para ti? Unas enchiladas en el horno. Bueno, pues si el horno es ajeno, le entro. ¿Y las enchiladas? Paso. Bueno, aquí nos vamos. Manuel Ibáñez Martínez, conocido como Manuel Flaco Ibáñez, es un actor y comediante mexicano. México, México, ra, ra, ra. Nació en Acatlán, Oaxaca, México, el 17 de octubre de 1946. Es el menor y único varón de 4 hermanos. Su madre se dedicaba al hogar y su padre era jornalero, pero nunca lo conoció porque se separaron poco después de que él llegó al mundo. Mi mamá, porque se divorciaron mis papás y entonces me trajeron a vivir en casa de unos tíos con mis... Esto lo obligó a trabajar desde pequeño, y lo que ganaba lo daba para el sustento familiar. El Flaco relató que estaba en la secundaria, cuando se escapaba de la escuela y se ponía a jugar carambola, no tenía dinero pero apostaba y ganaba, empeñaba los libros con el dueño del billar. Se la voy a entregar gratis. Si no le adivino nada menos ni nada más que la carta que usted elija. Que la encontró, mire usted, se la voy a dar y hágame el otro favor, baraje. Era muy hábil para hacer dinero, con juegos de azar u otras actividades que a veces no eran muy lícitas. De trabajar para ayudar a mi mamá viví del billar. O sea, iba yo a coyotear, como decían, porque juego muy bien. La ausencia de su progenitor durante su infancia fue cubierta por su tío Domingo y su esposa, a quienes amó profundamente por haber sido la figura paterna y materna que necesitó. ¿No? Y además, mi tío Domingo, mi papá Domingo, pues él fungió como mi padre, me dio todo lo que pudo a su alcance. Con ellos vivía en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero y después en la Buenos Aires, 2 barrios muy populares y peligrosos, pero en los que tuvo una infancia feliz. Andaba en la calle, jugando, se peleaba con los miembros de las pandillas. Unas madrizas, pero unas madrizas porque a final de cuentas sí había un pequeño resentimiento de... Este güey tiene dinero y no sabe. Fueron años complicados por la falta de dinero. Su mamá inyectaba en su casa y a domicilio, y de eso vivieron mucho tiempo. Matoña sabía inyectar. Ok. Y entonces de eso vivíamos. ¿Cómo crees de las inyectadas? Porque ahorita tú... En su colonia había muchas personas que se suministraban sustancias prohibidas y se instalan alrededor de una fuente pública. Tenía como 14 años y conoció a muchos personajes que posteriormente tuvo la oportunidad de caracterizar en algunas películas y telenovelas. ¿Y a la Rita? Rita, pues si puedes dar una mano. Uy, me canso que puedo, hombre. Órale, ya. También por esos años, probó su primera copita, se la dio su amigo el coreano, una persona que se dedicaba a las actividades ilícitas. Cuando tomó la bebida, se le hincharon los labios y le gustó mucho, sintió una sensación de libertad y relajamiento y felicidad que nunca había experimentado. Y empezaba, y a la una ya era, creo que no sé, de Bacán y... Después de eso seguiría con esta mala costumbre con más frecuencia y sin darse cuenta se volvió dependiente de aquello. Con los años, sería la puerta de entrada a otras más peligrosas. El mensaje y yo me metí al baño y y regresaba otra vez, me sentaba. Y otra vez al ratito llegaba y otra vez, porque decía yo, son 10 como 10
Una vez en una tienda en la calle Nicaragua, en la que se juntaban todos los ladrones de bicicleta de varios barrios a beber aquellas que te dejan desvivirse con tu propia mano o refresco, llegó uno de ellos, huyendo en una bicicleta cara. Dejó la bici afuera y se metió a ese mal hábito y cuando salió ya no estaba, se la habían robado, entonces dijo que ya no había decencia en el país. Y deja la bicicleta que se robó, se mete a tomar un refresco y otro güey de ahí mismo... ¿Se la robó? Se la Nunca se me va a olvidar, decía... Tras el deceso de su madre en 1968, y poco tiempo después el de su mamá biológica, su ánimo decayó, al tiempo que su situación económica era bastante precaria. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Ibáñez dijo que siempre ha sido un hombre optimista, pero que el deceso de estos dos familiares lo afectó mucho. ¿Madre qué año muere? En el 68, fíjate, se murió muy joven, de 54 años de cáncer. ¿En dónde le dio el cáncer? En la matriz. La matriz. La entrada de Manuel, el flaco, Ibáñez al mundo del espectáculo fue algo raro, pero así han sido muchas cosas en su vida. Ay, señorita, soy otra vez yo. Sí, es que se desapareció mi bicho. Nunca pensó en ser actor, no era eso lo que quería desde niño, ni le llamaba la atención las películas, como ocurre con otros actores, que desde pequeños supieron que su destino estaba en este mundo extraordinario de la actuación. Y ya como que se le había subido, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Pues a ver si no se te sube a ti también. Digo, a ver si no se le sube a usted. El flaco iba en el segundo año de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esa época era jefe de dibujantes en una compañía alemana, dibujaba planos. ¿Cómo fue? Es que yo era jefe de dibujantes de una compañía alemana. Era jefe de dibujantes, entonces yo daba... Lo único que hacía... Un día, por recomendación de su amigo Felipe Jurado, llegó a trabajar Jaime Kolbe, un chavo que hacía teatro en el Instituto Politécnico Nacional. Un día le dijo que iba a haber un concurso de poesía oral, y el flaco se aprendió una poesía, Apuntes para una declaración de fe, de la escritora Rosario Castellanos, un texto muy pero muy largo. Ese Jaime Kolbe, que en paz descanse, y él hacía teatro en el Instituto Politécnico, y Se inscribió y ganó una beca para estudiar arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Me di eso por un amigo mío. ¿Y cómo habrán estado los otros güeyes que yo gané? Y entonces me dieron una beca para Bellas Artes. A muchos les sorprendía la extraordinaria memoria de Manuel, quien nunca se había ganado nada, y le pareció interesante, entonces fue a tomar sus clases en lo que era el Teatro del Bosque. Porque es larguísima. Y gané el premio en el concurso y me dan una beca para estudiar arte dramático en el IMBA. Llegó a su primera clase y comenzó a observar que mujeres bellísimas, relajientas, entraban y salían. Contrariamente, en la universidad, en la facultad había muy pocas mujeres y no eran tan agraciadas. Unos dolores, mire. O por aquí. Ay. ¿Sí? Entonces, el futuro actor dijo, de aquí soy. De ahí comenzó a hacer teatro universitario, no había paga, pero se empezó a relacionar con muchas personas importantes. Llegué y empiezo a ver unas mujeres bellísimas, que en arquitectura pues no había ninguna mujer estudiando arquitectura en ese tiempo. Y llego y... Estaba trabajando en una obra de teatro universitario, Cementerio de Automóviles, en el segundo acto, cuando alguien que no recuerda le avisó que su mamá había dejado de existir, así sin más ni más. Se me va a olvidar, ¿no? De todo lo que el teatro mágico me detuvo las lágrimas, me detuvo el dolor. Terminó la obra y después se alejó y no pudo más y lloró mucho. Una persona, que también trabajaba en el teatro, le dijo que no se preocupara, pues los peores días, los verdaderamente malos, comenzaban después. Desde entonces, evita dar el pésame, aunque sean amigos muy cercanos. Según el flaco, nadie puede sentir lo que está sintiendo la persona que sufre por una pérdida, así que decir, lo siento, no es algo cierto. Amigos, familiares, etcétera, no voy ni a hospitales, ni a velorios, ni a entierros. Y me acuerdo muy claramente cuando se murió mi mamá, pues estaba yo devastado. Ibáñez platicó que hubo un momento en su vida que, ya estando casado, trabajó cerca de un año en el circo. No había trabajo y necesitaba dinero, desde luego, ya había participado en obras de teatro universitario. Alguien le ofreció chamba en el Circo Nacional de Italia, haciendo de todo, y aceptó.
No te preocupes porque yo tengo amigas y cachonas, mira, chisín, bien discretas. Tú no te preocupes por nada, todo va a salir bien, ¿eh? En el circo hizo muchos trabajos y recordó que hacían representaciones de pasaje de la historia o de cuestiones inventadas y él la hacía de algún personaje. ¿De qué trabajas en el circo? De todo, güey, de todo. A Abraham Seransky pusieron uno que se llamaba El Mundo Feliz, una carpa. Después que acabó la carrera, comenzó a hacer teatro comercial al lado de Héctor Suárez, un actor que siempre fue muy especial, respetado pero temido, tenía pocos amigos, pero que con el Flaco se llevaba muy bien. Oiga, usted hoy la traigo rebajada, 60 pesos con todo y sus instructivos. Mire usted, pero se la voy a entregar gratis. Pasados los años, Ibáñez y Suárez trabajarían juntos en una extraordinaria película llamada Lagunilla mi barrio, de 1981, dirigida por Raúl Araiza, en donde Manuel Flaco Ibáñez la haría del Pistón y Héctor Suárez haría el personaje del Tirantes. Y así estuvo la cosa, don Abel se entregó por ti. ¿Por mí? ¿Y por derecho qué es? No más que por eso, por doña Lancha y la Rita. Su debut fue en la cinta Quizás siempre si me muera, de 1975, y después hizo más de 150 películas, como Un macho en el reformatorio de señoritas, o El rey de la vecindad, Llegamos, Los fregamos y nos fuimos, Los peceros, Los plomeros y las ficheras, El rey de las ficheras, La chica del alacrán de oro, entre otras. Ahí está metiendo un carro. No hay donde meterlo, hombre. No, hombre, no, ¿cómo cree que lo voy a estar albureando? No, lo que pasa es que estaba... Y un género en donde tuvo un papel muy destacado fue en el cine de sexicomedias en los años 80 y 90. Pepe Godoy. No, su cómplice. Bueno, pues están en el mismo reclusorio. Este género lo inició Víctor Manuel Eduardo Castro Arosamena, el Güero Castro, quien era su suegro. Él fue el que escribió el guión de la película Bellas de Noche, con la que inicia la época del cine de comedias suculentas, en 1975. Tú quieres casarte conmigo, ¿verdad? Con una fichera. Entiende, el amor es canijo. El Flaco contó que, ciertamente, había muy malas películas y que él trabajó en ellas, pero no se avergüenza, porque era al fin de cuentas chamba, y le dio de comer por muchos años a su familia. ¡Ay, qué buena, Balatas! ¡Qué buena! De lo que ganó ahí, pudo comprar casas y de eso vive en la actualidad, de sus rentas. No, soy millonario porque tengo amor, porque tengo amigos, porque tengo familia. También explicó que esas películas hicieron muy ricos a los productores. Se hacían 600 u 800 películas, duraban 6 meses en cartelera y además, las salas estaban siempre a reventar. Por ejemplo, el Cine Mariscal de la Ciudad de México, le cabían 3,000 personas y siempre estaba lleno. Que una película que nosotros hacíamos duraba 6, 7 meses en cartelera y llenos los cines. Había un parámetro que era el Cine Mariscal que... En la actualidad no pasan de 15 días las películas, claro que están ahora las plataformas digitales. La época en donde más películas hizo fue de muchos excesos en todos los sentidos. Uno de ellos fue de consumo de bebidas y sustancias prohibidas. No llegaban a trabajar, llegaban a divertirse, a echar relajo y se la pasaban todo el día consumiendo. Pero algo que aclaró fue que en las películas nadie se ve que esté en estado inconveniente, a menos que ese sea su papel. Todos los días, sí. Pero dime una cosa, ¿y no salía mal la película? No, porque pues ya que con truco ya andabas entero, güey. Contó el problema que tuvo el otro flaco, Roberto el Flaco Guzmán. A él era el único que contrataban de 8 de la mañana a 1 de la tarde. A las 7 de la mañana se tomaba su desayuno, que era un vaso con algún detallito nocivo con un chorrito de soda, y de ahí no paraba hasta las 2 o 3 de la tarde, cuando ya no se le entendía lo que decía, porque ya estaba en estado muy inconveniente. Ya lo contrataban de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que era el Flaco Guzmán, porque el flaco, su desayuno era... Otro de sus amigos, que más bien era su compadre, Pedro Weber, Chatanuga, era uno de sus compañeros de parranda. Cuando estaban haciendo teatro, vaciaban 2 botellas de alitro y jugo de piña y le ponían hielo al iniciar la obra. En la casa no hay un empleado, sino un amigo. Amigo el ratón del queso. Cuando acababa la obra no había ni una gota de líquido. Con Chatanuga tuvo un problema fuerte, porque este actor era muy protagónico y siempre quería aparecer con sus créditos en primer lugar. Cuando firmaba contrato exigía eso. Con Chatanuga
Él prefería sacrificar su sueldo por tener el primer crédito y entonces siempre era Chattanooga, el Flaco Ibáñez. En una ocasión, filmaron una película y se hicieron 600 copias y se mandaron a los cines. Entonces él comenzó a ver que en las marquesinas ponían el Flaco Ibáñez y abajo a Chattanooga y se molestó muchísimo. ¿Me haces gerente de la compañía? ¿O voy y le cuento a mi comadre toda la verdad? Ah, y también lo de Leonor. Entonces, agarró el contrato y se fue a muchas salas de cine a exigir que cambiaran el nombre, que pusieran el de él en primer lugar, pero los dueños de los cines le decían que no, porque jalaba más el Flaco. ¿Vas a creer que fue con el contrato, cine por cine, a decir que le encabezaba y lo mandaban al carajo? Manuel dijo que sí, anduvo con muchas vedetes, hermosas mujeres, y no era por guapo, solo le caía bien a ellas. También afirmó que en cuestiones del amor, él nunca se ligó a una mujer, la mujer lo ligaba a él, y eso lo aprendió de su mamá, quien era una santera muy sabia en su pueblo, y le decía que la mujer era la que decidía. Cierto, ¿ah? Cierto. Si tenías mucha suerte con las mujeres y te casaste 5 veces, sí. ¿Cuántas veces te enamoraste en el set? En el set. En una entrevista, le preguntaron si era cierto que había andado con Sacha Montenegro y él negó rotundamente esa afirmación. Y tuve... Bueno, ¿con Sacha Montenegro sí anduviste? No, pues yo no sé por qué me preguntan siempre eso. Relató que claro que le gustaba mucho, era hermosa y muy simpática, pero que ya en ese tiempo, ella andaba con el presidente de México José López Portillo, y nadie la tocaba, ni Jorge Rivero ni Andrés García, con los galanes con los que se le relacionó. Pero yo nunca supe ni con Jorge Rivero, que eran los guapos, ¿no? Jorge Rivero, Andrés García. Era una escena porque a ti se te movió el tapete. No, digo, profesional. Oye, pero para los envidiosos, ¿verdad? El actor dijo que nunca veía las películas que filmaba. Cuando el cine de comedias de temática suculenta acabó, él no lo sintió para nada, no se puso triste y desapareció del escenario, al contrario continuó su trabajo en telenovelas y en teatro. Una de sus facetas del Flaco fue su paso como comediante al hacer stand-ups en centros nocturnos. Prueba de ello se encuentran sus rutinas, algunas fueron compartidas en internet, en el video donde se le ve al comediante joven, con su entusiasmo por hacer reír a la gente. Un mayuyo, ya sabes, ¿no? Sin afectarnos, ¿no? Y venía y se para y le dice, oye, ¿no me das un aventón? Le dice, bueno, sí, con una condición, pero cada vez... El Flaco fue uno de los pocos actores que pudo pasar del cine de comedias subiditas, que poco a poco se convirtió para adultos, a las telenovelas, que eran totalmente para la familia. Y eso no muchos que trabajaron en ese cine pudieron lograrlo. Para mí solita. Sencillo. Son $50. Contó que estaba trabajando en el Teatro Blanquita y Valentín Pimstein lo buscó para un proyecto que inició en el 85 y que fue la primera telenovela en la que actuó. Se llamó Vivir un poco, una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein para la cadena Televisa y exhibida por el Canal de las Estrellas, entre el 29 de julio de 1985 y el 14 de marzo de 1986. Vivir un poco. Fue la primera telenovela que hice y además con Inclán, con Rafael Inclán, con el viejito Rafael Inclán. Vivir un poco tuvo mucho éxito y en esa época todo el mundo estaba pendiente del final. Relató que en una ocasión se fueron con Rafael Inclán a tomar un café en Polanco y una persona le ofreció dinero para que le contara cuál era el final de la telenovela, pero él no aceptó, sabía el final, pero se habían escrito 5 finales de la telenovela y los productores escogerían uno. Ser actor y ser bueno o simpático y caerle bien a todo el mundo tiene sus desventajas y esto lo supo Ibáñez siempre, aunque aceptó las consecuencias. Primero los vamos y luego discuten. Usted cállese ya. Es que es tarde. El chico tiene razón. Mejor váyanse. Ok, ya vámonos. En entrevista, reconoció que su carácter amiguero lo hizo vincularse con gente muy poderosa de la política y que tenía altos cargos en el gobierno, pero además, también lo buscaban hombres poderosos del otro bando, de los malos, y muchas veces no se podía negar a las invitaciones que le mandaban. Ellos lo querían tener allí, en sus fiestas, presumir ante sus mujeres que eran amigos del Flaco o también las mujeres de los malos o de los altos funcionarios, lo querían conocer en persona o platicar con él, y los jefes les daban ese gusto a sus compañeras. ¿Conociste a gente poderosa? Muy poderosa, muy poderosa.
¿Del crimen organizado? De los dos lados. Pero no al mismo tiempo. Le pasó varias veces que estando apenas en el segundo acto, se presentaban en el camerino hombres trajeados o armados y le decían que los acompañaran porque sus jefes querían invitarlo a una fiesta. Así sin tantita pena o consideración el negro Durazo lo convertía en su bufón. Así sin tantita pena. Al principio se rehusaba, pero después entendió que no podía hacerlo porque ponía en riesgo su vida y la de su familia. Entonces dejaba de actuar y se iba con ellos. Previamente, el jefe de estas personas ya había hablado con el productor para decirle que le iba a mandar el dinero de las entradas, por si el público se salía del teatro al ver que el actor no podía salir. Oye, ¿eras amigo del negro Durazo? Sí. Amigo no podría decirte, güey. No creo ¿cercanos? Que ninguno. Sí. Ibáñez contó que las fiestas duraban 2 o 3 días seguidos, y que cuando él asistía, nunca de los nuncas, se metió jamás con ninguna de las mujeres que estaban allí, trataba de evitarlas y respondía amablemente. Sabía que ninguna había llegado ahí sola, y andaban con alguien de los picudos que lo había invitado. Esta decisión o estrategia o prevención, la aprendió el flaco de una manera muy dolorosa, y fue debido a una vivencia que le pasó y que recuerda muy bien. Y entonces, te lo juro, veías la mitad de los malosos y la mitad malosos con placa. Cuando estaba por terminar la carrera de teatro, un día estaba con sus amigos en un restaurante, cuando por la puerta, vio que iba entrando un hombre vestido de charro negro, con sombrero negro y gabán, iba acompañado por una mujer muy guapa. Se trataba de Emilio el Indio Fernández. Él sabe que tanto le dije, pero le caí bien y me dijo, siéntate, por favor. Él, por quedar bien con sus amigos, fue a saludarlo, y le dio la mano. El indio le devolvió el saludo de mano y le dijo mucho gusto, con una voz delgada, muy delgada, comparada con el tono que el flaco lo veía pronunciar sus diálogos en las películas, y eso le extrañó. Emilio lo invitó a sentarse, le cayó bien, pero el flaco por quedar bien con la mujer, le dijo, que qué guapa acompañante. Entonces el indio se paró y sacó un arma del restaurante. Desde ahí y de esa forma entendió que nunca debía decirle eso a una mujer acompañada. Qué guapo es usted, y me dijo, mi mujer no se mete, hijo de la ch-. Y yo no. Manuel Ibáñez formó parte del cuerpo de maestros del Centro de Capacitación Artística de Televisa, ahí compartió con sus alumnos teatro. Relató que le tocó la época que los maestros que eran primeros actores, eran muy respetados, exigentes, muchos actores le hicieron pasar malos ratos. Pero él, como profesor, trataba de ser amable y flexible con sus alumnos y con los actores con los que compartió escenarios en las telenovelas y que estaban aprendiendo. Relató que a William Levy en una ocasión le hizo una observación, porque no se le entendía bien, pronunciaba demasiado la letra S, pero en vez de aceptar el comentario, el cubano respondió que ese era su estilo. Problema, las heces, cuida las heces. Y se volvió y me dijo que pasó, vivo, ese es mi estilo. El flaco odia la impuntualidad, él siempre llega antes a las citas y llamados. Y en una ocasión, que estaba trabajando con Levy, llegó tarde, y le dijo, eres muy mal actor, como para que te paguen tan bien y seas impuntual. Pero esta vez William sí aceptó la crítica y ya no volvió a llegar tarde. Un día, güey, la Levy le dije, que fueras tan buen actor para estarte esperando una hora, güey. Y ese día jamás volvió a llegar tarde. También reveló que el mejor piropo que le han dicho es tú le mientas a su mamá a alguien, y en vez de enojarse se ríe. Manuel contrajo matrimonio en 5 ocasiones. La primera fue cuando tenía 24 años, y de esa relación nació su hija Miranda, pero al poco tiempo se divorció. Actualmente, su esposa es Jacqueline Castro, con quien procreó 2 hijas, Tania y Daniela. Esta tomó también el camino de la actuación. Valora mucho a su esposa porque fue por ella por quien dejó los vicios. Contó que su mujer le dio un ultimátum, que si no se trataba esa fea enfermedad, como diría Héctor Suárez, ella y sus hijas se irían y lo dejarían solo como a un perro. Le dio mucho miedo quedarse solo, sin sus niñas y sin su esposa, y comenzó un trabajo de recuperación. Porque te lo juro, yo sin ella no sé hacer nada ya, porque es mi complemento, ¿no? Es la persona que está conmigo. La tomadera fue relativamente fácil, pero las demás sustancias prohibidas eran algo muy complicado, principalmente por el ambiente en el que se desenvuelve, en el que hay personas con esa mala costumbre.
El Flaco recordó que consumió algo dañino con Héctor Suárez la primera vez. También dijo que en la época en que hacía mucho teatro, le llegaban a dejar paquetes a su camerino, y que ya sabían sus compañeros que cuando llegaba el paquete, podían ir a visitarlo para que le compartiera nievecita. Total que ya llevaba 6 meses sin andar por esos malos pasos, cuando en una gira recayó. Se sintió de lo peor. Pensó que su familia lo iba a abandonar. Afortunadamente pidió ayuda con sus compañeros y volvió a recomenzar, apoyado por su familia. Pasan el mensaje, es para ti, güey. Y todos los que van pasando van contando su experiencia para que tú le escuches. Y entonces... En 2005, debutó como escritor en la serie de televisión, Vecinos, producida por Eugenio Derbez. Al año siguiente, tuvo varios compromisos laborales, entre ellos la película Amor al Extremo, de Carlos Sariñana y Carolina Rivera, en la que aparece al lado de Aarón Díaz, Jimena Sariñana, Irán Castillo, Plutarco Asa y Verónica Tosaint. Asimismo, se mudó a Argentina para la realización del programa Amor Mío, comedia de situación protagonizada por Raúl Araiza y Vanessa Guzmán, de la cual se produjeron 2 temporadas en las que colaboró. No tengo tiempo para eso. Vine a verificar si tu madre dejó unas cosas. Sí. En una entrevista, le preguntaron sobre el atuendo que usa el personaje de Jorgeis, de la serie Vecinos, y contestó que la primera vez que lo usó, fue para el papel que interpretó en la cinta de 1982. Una gallina muy ponedora, con Isela Vega y Andrés García, hacía el papel de un T-8. Relató que esa gabardina se la compró a un T-8 de la colonia Buenos Aires, de la Ciudad de México, y tiene como 45 años, que su atuendo ha hecho teatro, cine, de todo. Pero justo ahorita quedamos, voy con Don Frankie al cine. A principios de mayo de 2024, Manuel, el Flaco, Ibáñez, dijo que pronto anunciaría su retiro del mundo de la actuación, después de más de 50 años de carrera. Durante una conferencia con medios de comunicación, transmitida por el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Ibáñez compartió su satisfacción por los logros alcanzados a lo largo de su vida y su continuación en la industria, pero confesó que siente que en unos años más tiene que cerrar este capítulo, y no está relacionado con su salud. Dijo que a sus 77 años, está entero, y seguirá mientras el cuerpo aguante. Su deseo es despedirse a los 80 años. Bromeando al respecto, afirmó que le iba a hacer como Napoleón, que anunció la gira del adiós y se va a aventar otros 8 años. O sea, dentro de 3 años, si Dios me lo permite con vida y salud, ya me voy retirando y voy a ser como Napoleón. Además, señaló que a veces observa a colegas en condiciones físicas deterioradas que tienen que laborar, lo cual contrasta con su propia vanidad, ya que a él no le gustaría que lo vieran en una situación precaria, con su salud y todo eso. En esa conferencia de prensa, dijo que, respecto a su participación en el programa Más vale sola, mencionó que aceptó el trabajo por su colega Benito, fallecido el año pasado. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. A quien le dedica su actuación. Pilo, nada más acuerde de seguir todas mis indicaciones. A ver, dame una cara de miseria. Manuel el Flaco Ibáñez es un ícono, su labor en tantas películas y comedias mexicanas, sin duda, lo han consagrado como una de las figuras más populares del espectáculo. ¿Qué les pareció la vida de este actor? Seguramente lo han visto en alguna cinta o en alguna serie reciente. Déjenos sus comentarios, ya saben que los leemos con mucha atención. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita. Y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por ahora, su locutor favorito. Hasta la próxima.